Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta cápsula cultural de la Torre de Babel. Me da mucho gusto de vuelta que estén conmigo. Espero que el programa de hoy les resulte muy interesante y muy provechoso. Gracias. Esta citación que se atribuye a Einstein la hizo dentro de un contexto científico, obviamente dentro de lo que es la explicación de la teoría de la relatividad y sobre todas las cuestiones de qué había antes y qué había después de cuando se formó el universo. Entonces, él decía de una manera muy inteligente que Dios no jugaba a los dados, que Dios tenía previsto cada cosa para que fuera sucediendo de acuerdo a por así decirlo, secuencia bien establecida de eventos que nos condujeron a la creación del universo y de todas las leyes físicas relativas a lo que es esto. Sin embargo, en esta ocasión, yo lo tomo dentro de un contexto más lingüístico y verdaderamente esta frase resume lo que es el alemán. En alemán no hay nada dejado al azar. El alemán es un idioma que a priori puede parecer complicado y difícil, sin embargo, es un idioma que está perfectamente definido, estructurado y organizado. Vamos a ver entonces algunas particularidades del idioma, el por qué resulta difícil hablarlo y posteriormente vamos a ver algo que es muy interesante sobre por qué el alemán es un idioma tan importante hoy en día. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Esto quiere decir lengua alemana, lengua difícil. Y verdaderamente lo es. El alemán hoy en día es el idioma más hablado en lo que es Europa como lengua nativa. Tiene alrededor de 115 millones de gentes que lo hablan, lo cual en lo que es la Europa continental supera a lo que es el francés y el inglés. Sin embargo, y algo que es muy curioso, es que en realidad es extraordinariamente diversificado la manera en que se habla el alemán dentro de lo que es el contexto europeo. Para empezar, podemos decir que Alemania tiene 21 dialectos y estos dialectos todavía se hablan, todavía se utilizan. Además, por la manera en que tienen su acento y está estructurado, podemos distinguir dos regiones de influencia lingüística muy grandes, lo que es la parte de la Alta Alemania y la Baja Alemania, que es lo que da el concepto de lo que es Hochdeutsch y Plattdeutsch. Esto de alto y bajo no tiene que ver con una situación de estatus, sino simplemente con una característica geográfica, topológica del terreno. La Alta Alemania es lo que está en el sur de Alemania y que corresponde precisamente a donde están los Alpes. La Baja Alemania es la parte del norte, la parte que está cerca precisamente del Mar del Norte y que es una área por lo general muy plana, muy llana, que inclusive se prolonga hasta lo que es los Países Bajos. Entonces, esa es básicamente la situación. Además, el alemán no solamente se habla en Alemania, se habla en Suiza, se habla en Austria, se habla en Liechtenstein como lengua oficial, pero aparte en Bélgica también se habla como un tercer idioma. Y para complicar un poquito las cosas, en todas partes hay dialectos aparte de lo que sería, digamos, el alemán estándar. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿O qué pasó para que ahorita uno pueda aprender alemán y viajar por toda Alemania, Suiza o Austria y le puedan entender a uno? Bueno, vamos a ver que en la historia de Alemania hubo un evento que unificó, que hizo que toda esta amalgama de dialectos y de maneras de decir las cosas se hiciera una sola, que es lo que conocemos como el alemán estándar.
que también se le llama Hochdeutsch. ¿Ok? Vamos a verla. En 1522, Martín Lutero publica su primera Biblia. Es una Biblia escrita completamente en alemán y es una Biblia donde él expresa su pensamiento, su reforma, lo que es la oposición hacia la Iglesia de Roma. En ese momento toda Alemania estaba expectante, estaba esperando poder leer esa Biblia y obviamente Martín Lutero pensó en términos de cómo voy a escribir una Biblia que pueda tener una gran divulgación, que pueda ser entendida por la mayor parte de la gente y en la que ningún alemán tenga problema para poder leerla. Entonces Martín Lutero sabiamente toma elementos de lo que es la parte media de Alemania, algunos de la parte norte y otros de la parte sur, los junta todos y genera un libro en lo que podríamos decir es un alemán estándar. Y tuvo un éxito enorme porque todo el mundo le entendió. Entonces, a partir de este momento, Lutero marca la pauta para poder escribir en un alemán que sea comprensible a todos, el alemán estándar o el Hochdeutsch. Es en este momento que ocurre lo que podríamos decir una unificación lingüística de Alemania. Deutschland. Estas tres denominaciones se utilizan para nombrar al mismo país, al mismo, digamos, lugar de origen de la lengua alemana. Sin embargo, ¿cuál es la correcta? Porque aparte, ellos las usan también dependiendo del caso o las encontramos en lo que es en otros idiomas. Por ejemplo, en lo que es el español es Alemania, francés es Allemagne, sin embargo en inglés es Germany y en alemán pues obviamente es Deutschland. Entonces, ¿de dónde viene cada uno de estos vocablos? Bueno, Germania. Germania viene de los tiempos en que los romanos trataron de invadir esa parte que estaba al norte de Italia, la parte que estaba después de los Alpes. A esa parte los romanos le dijeron, la denominaron como Magna Germania. Y lo trataron de hacer y la verdad no les fue nada bien. Se dieron cuenta que los pueblos que habitaban ahí eran pueblos extremadamente belicosos, extremadamente guerreros. Hacia el año 16 después de Cristo hubo una batalla en los bosques de Teutoburg en donde verdaderamente los romanos fueron aniquilados por las tribus precisamente bárbaras de ahí y no les quedaron muchas ganas de regresar. Y aunque intentaron y lograron temporalmente ocupar la parte que hoy es Alemania, nunca pudieron del todo conquistar Alemania. Y es por eso, curiosamente también, que en el idioma alemán no hay influencias del latín, contrariamente con lo que es el francés o lo que es el español, donde los romanos sí pudieron conquistar la Galia, sí pudieron conquistar la península ibérica y pudieron realmente, mediante su presencia, influir en idioma. Pero eso no pasó en Alemania. En Alemania no pudieron pasar. Ahora bien, tenemos lo que es la parte de Alemania. Este término viene designado por los grupos de franceses que vivían junto a lo que es, digamos hoy, la parte de Renania, y ellos denominaban a las gentes del otro lado del Rin Alimanis, Alemania. Y de ahí vino la palabra Alemania, que en español evolucionó a Alemania. Y por último, la palabra con la que ellos mismos se denominan, Deutschland. Deutschland quiere decir la tierra del pueblo. Doi, que viene de Dio, que es verdaderamente una palabra de origen germánico. Es una palabra que no tiene ninguna influencia de otra
y que quiere decir literalmente la tierra del pueblo. Toy, que es pueblo, Land, que es land. Entonces ellos mismos se autodenominaron Deutschland, o sea, la tierra del pueblo. Revela exactamente lo que es el alemán, no únicamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de la mentalidad de los alemanes o de los que hablan el alemán para hacer las cosas. Exacto es suficiente. Las cosas deben de ser bien hechas. Punto. El alemán es un idioma que ha aportado mucho en lo que son las diferentes ramas del conocimiento humano, del saber humano, como son la música, la filosofía, la medicina, en fin, hay muchas, las ciencias, hay muchas aportaciones del idioma alemán a lo que es el campo del conocimiento y del saber humano. Baste saber solamente que Alemania solamente ha tenido 98 premios Nobel. Es el tercer país en cuanto al número de premios Nobel acumulados. Suiza tiene 27 premios Nobel en su haber y Austria tiene 21. O sea que si conjuntamos los tres países llegamos prácticamente a 150 premios Nobel de gente que habla alemán. Vamos a ver a continuación las diferentes aportaciones que ha hecho el idioma alemán en diferentes campos del saber y del conocimiento humano y cuáles han sido sus autores. Gracias. En el campo de la música. En el campo de la música hay muchísimos, pero muchísimos autores que han contribuido a lo que es enriquecer el ámbito de la música. Solamente voy a citar tres de los más importantes, de los que les dicen las tres Bs. Bach, Beethoven, Brahms. Cualquier cosa que se diga de ellos es superflua. Verdaderamente fueron genios musicales, fueron gente que hizo algo increíble de lo que es la música. Sin embargo, también está el contrapeso austriaco, el genial Wolfgang Amadeus Mozart. Y repito, es solo por mencionar unos. Tenemos muchísimos más, tenemos a Wagner, tenemos a Pachelbel, en fin, son muchísimos. Entonces, realmente la contribución de los alemanes, austriacos y suizos a lo que es la música ha sido muy grande. Wissenschafts, ciencias. Ahí también es grandísima la lista de personas que podríamos citar como grandes científicos de origen alemán, que hablaban alemán. Vamos a mencionar solamente algunos de ellos. Leonhard Euler. Leonhard Euler fue un matemático suizo que es considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia humana. Cabe decir que Leonhard Euler, sus últimos 17 años, los pasó completamente ciego. Sin embargo, él siguió produciendo, siguió pensando, siguió trabajando, e inclusive él decía que gracias a estar ciego, él se podía concentrar mejor en los problemas de índole abstracta. Tenemos a Carl Gauss, que también fue un gran matemático alemán, y, por supuesto, Albert Einstein. Aunque Albert Einstein nació en Alemania, él pasó una parte de su vida en Suiza, fue de hecho donde empezó a trabajar, donde empezó a hacer sus descubrimientos, etc. Y alguna vez le preguntaron, señor Einstein, ¿usted qué se considera? ¿Alemán o suizo? Y él dijo, mire, le voy a decir lo que piensan los demás.
Si tengo éxito, los alemanes dirán que soy alemán y los suizos que soy suizo. Pero si no tengo éxito, nadie me va a querer. O sea, realmente era un tipo con un excelente sentido del humor. Entonces vemos que realmente también podríamos tener tropas de científicos. De hecho, los programas espaciales de la Unión Soviética y de los Estados Unidos no hubieran sido posibles sin la aportación, sin el trabajo de todos los científicos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los soviéticos tomaron y se llevaron a sus respectivos países. O sea, realmente el aporte científico alemán es impresionante. En el campo de la filosofía vamos a citar a tres referentes de todos los tiempos. Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche. Todos ellos filósofos realmente impresionantes, con un gran conocimiento de la naturaleza del ser humano y que realmente cuestionaron muchas cosas, solo por citar algunas. En el ámbito de la medicina me voy a permitir citar tres nombres que son bastante conocidos. Uno de ellos es el del gran científico alemán Robert Koch, quien fue el que descubrió y desarrolló una vacuna contra la tuberculosis y también contra la malaria. Él ganó de hecho el premio Nobel en 2 ocasiones. ¿Qué puedo decir de Sigmund Freud? Uno de los grandes entre los grandes de lo que es el estudio del subconsciente, la psiquiatría. Y finalmente tenemos a lo que me está pasando ahorita, Alois Alzheimer. Alois Alzheimer fue la persona que dictaminó y hizo estudios sobre esta enfermedad degenerativa en el que a uno se le van olvidando las cosas. Lo que decimos es coloquialmente, te atacó el alemán. O sea, Alzheimer, Alois Alzheimer. Pero evidentemente, también los alemanes, la gente que habla alemán, ha sabido llevar todos estos descubrimientos, todos esos avances científicos y tecnológicos a lo que es la vida diaria, lo que es la industria que produce los bienes que consumimos o que utilizamos. Tres ejemplos de empresas líderes y que han sido de origen alemán. Tenemos Siemens, que curiosamente empezó en el campo de las comunicaciones construyendo telégrafos y que hoy en día se ha expandido a muchos campos, inclusive el de la medicina, automatización industrial, distribución de energía eléctrica, etcétera. Tenemos a lo que es Volkswagen, que es una historia de éxito, y también tenemos lo que es una empresa también de ya casi 150, 160 años de experiencia, Bayer. Entonces, no solamente han sido grandes descubridores, sino también han sido gente que sabe poner en práctica los descubrimientos, los avances científicos. Y bueno, llegamos al final de esta cápsula cultural de la Torre de Babel. Quiero darles las gracias, espero les haya resultado interesante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanto interés en Alemania? Bueno, aquí precisamente dedico esta cápsula cultural a lo que es dos Germanias. Mi madre, que en paz descanse, y mi hermana, que está en la Ciudad de México. A ellas dos, con mucho cariño, les dedico esta cápsula cultural y espero que les haya gustado y se motiven para poder algún día estudiar y aprender alemán.
Por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero verlos la próxima semana. Auf Wiedersehen.